sobre teoría de estados límites, pero vamos a estar inicialmente haciendo un repaso de algunas cosas, porque venimos de un receso bastante largo, de tan solo 1 mes y medio, en el cual vamos a ver lo que es estado de tensión, todo un resumen chiquito de estado de tensión, estado de deformación, cómo relacionamos tensión y deformación, que se eran relaciones constitutivas, y después un repaso también teórico de las teorías de estado límite. Bien, yo lo que hice para hacer esta clase es copiar lo que hicieron toda esta muchachada de acá abajo, entonces los puse a todos ellos como los autores de esta diapositiva, de esta presentación. No voy a mencionarlos a todos porque es muy complicado, son muchas personas, pero bueno, están ahí. Y bueno, nada, vamos a empezar entonces con el primero de los temas del repaso, que es un repaso de estado de tensión. Y cuando yo hablo de un estado de tensión, y como ya saben, a mí me gusta que dentro de lo posible participen y dentro de lo posible también, si es con micrófono, mucho mejor. Yo cuando hablaba de estado de tensión me refería a lo que estaba pasando en cuanto a las tensiones que tenía en un punto de una sección de mi estructura. Entonces, yo agarraba una sección que yo elegía por alguna razón, dentro de esa sección elegí un punto que yo elegía por alguna razón y determinaba todas las tensiones que tenía en ese punto de acuerdo a un determinado sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos este punto que representamos con un cubo elemental, vamos a determinar sobre las distintas caras del cubo tensiones normales, que son perpendiculares a la cara que estoy hablando, y tangenciales, que están contenidas en el plano de la cara. También habíamos visto que este estado de tensión se determinaba con un... O sea, este estado de tensión estaba determinado por un tensor de tensiones, que tenía esta forma que tenemos acá, que es un tensor porque justamente me describe lo que está pasando en ese punto. Yo podría agarrar y girarlo, mover el sistema de coordenadas para donde quiera y cambiarían los numeritos que tengo acá, pero sería el mismo tensor de tensiones. Estoy hablando del mismo estado de tensiones en ese punto, solo que referido a otro sistema de coordenadas. Y en particular, como muestra este dibujito acá arriba, podría agarrar y pasar de esto que tengo acá a algo como esto, que girando el cubito obtuve todas tensiones normales en la cara. Que estas tensiones, tal vez alguien me recuerda cómo se llamaban. Tensiones principales. Tensiones principales. Gracias, Cintia. Bien, y ahora el asunto es, ¿cómo hacía para pasar de esto que tengo acá a esto que tengo acá? Bueno, supongamos que yo puedo obtener este tensor de tensiones para un determinado sistema de coordenadas x1, x2, x3 o para los amigos x, y, z. Si yo agarro y multiplico este tensor de tensiones por lo normal a un plano, n, voy a obtener el vector tensión asociado a ese plano, al plano normal n. Entonces, si por ejemplo, yo quiero ver qué vector tensión tengo en la cara de normal x1, que lo voy a pintar, aunque sea, a ver si puedo, pintar con el lápiz, ya estoy haciendo lío. Ahí va. Esta cara de acá, bueno, esta de acá, ¿cuál es la normal de ese plano? Es el versor 1, 0, 0, ¿ok? x1 y 0, z0. Entonces, ρ, para esa normal, ¿qué va a resultar? Sigma X, ¿Sí? tau de XY y tau de XZ. Maravilloso. No se entiende demasiado. Ahí va. Esto lo voy a borrar porque solo complica las cosas, ya se entiende la idea. Ah, discúlpame. Bueno. Entonces, así es como tenía mi vector tensiones en una cara dada. Podría hacerlo para cualquier cara, esto.
Lo estoy haciendo en X solo para que entiendan de qué estamos hablando. Y además, si yo agarraba y a este vector tensión sobre una determinada carga o una determinada normal n, lo multiplicaba nuevamente escalarmente por esa normal, ¿qué obtenía? Bueno, obtenía solo la componente de tensiones normal al plano que estoy considerando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo agarro, por ejemplo, tengo un ρ, que lo voy a escribir de vuelta y voy a borrar esto de acá, ¿me equivoco? De botón. Así dice nota. Bien. Tenemos un vector ρ de tensiones que dijimos que era para el caso particular de una normal 1, 0, 0. Era algo como esto. Y si yo a esto lo multiplico por n, como n, ¿cuánto era n? 1, 0, 0. ¿Qué voy a tener? Bueno, sigma x en módulo. Esto entonces va a ser la componente normal de mi vector tensiones en el plano de normal n. Y si yo quiero obtener el vector tensiones normales en mi plano de normal n, ¿qué tendría que hacer? Tenés que multiplicarlo por la normal de vuelta. ¿Qué cosa? La expresión que tenés ahí, o sea, el ρ por la normal. Claro, O el módulo de la tensión normal, es lo mismo. exactamente. Entonces, creo que estoy borrando mucho, bueno, no sé, ya me voy a ir acostumbrando a esto, discúlpenme, y díganme si hay algo que les molesta de lo que hago. Entonces, como bien dijo Juan Cruz, voy a obtener mi vector tensión normal al plano de normal n a partir de esta expresión de acá, en donde agarro y simplemente multiplico el sigma n que obtuve antes por el versor n normal al plano del cual estoy hablando. Ahora bien, si este vector sigma n es mi vector de tensiones normales en ese plano, y mi vector ρ es mi vector de tensiones, todas, en ese plano, ¿cómo van a ser las tensiones, el vector de tensiones tangenciales en ese plano? O sea, tau, Claro, yo quiero hallar un vector tau que representa solo a mis tensiones tangenciales en ese plano, que en este caso elegimos el plano de normal X. sería ρ menos sigma. Claro, ¿cómo? Rho es todas las tensiones que tengo en ese plano, en este caso el plano de normal X, y sigma representa las tensiones normales en ese plano. Si resto ambos voy a tener las tensiones tangenciales. ¿Estamos de acuerdo? Para este caso particular, ρ era sigma X, tau XY y tau XZ. Y sigma n era solo sigma X, 0 y 0. Obtengo solamente, para este caso, y lo voy a escribir, esto era algo como esto, tengo sigma X, tau XY y tau XZ, menos sigma X, 0 y 0. Esto va a ser igual a qué? Y bueno, 0, tau XY y tau XZ, que es mi vector tau n. ¿Ok? Bien. Y entonces habíamos dicho que estas de acá eran tensiones principales. ¿Se acuerdan? Al principio de todo dijimos que si pasábamos de este tipo de tensor de tensiones, de este tipo de tensiones representadas así en ese puntito, lo girábamos y obteníamos esto que está acá. Estas eran tensiones principales. ¿Y por qué decíamos que estas eran tensiones principales? ¿Qué condición se verificaba para que estas fueran tensiones principales? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Que las tensiones tangenciales eran nulas. Exactamente, entonces lo que teníamos que verificar era que este vector tau n fuera igual a 0.
Pero si tau n es igual a 0, en definitiva obtengo que ρ es igual a sigma n. ¿Ok? Pasa esto que está acá. Con tau n igual a 0, ρ es igual a sigma. Bien, y si nosotros agarramos y decimos, bueno, pero ρ es esto, a ver, vamos a borrar un poquito. Bien, ρ era esto que tenemos acá, que era el tensor de tensiones multiplicado por la normal al plano del que estoy hablando. ¿Y sigma qué era? Sigma era esto que está acá, que es el valor de la normal, el módulo de la normal al plano de normal n por su normal. Entonces, puedo hacer algo como esto. Y de acá que decíamos, bueno, si lo trabajo un poquito, puedo llevar una expresión como esta que está acá. ¿Y esto a qué me hace acordar? Autovectores y autovalores. Los autovectores, ¿qué eran? Voy a cambiarla. Los autovalores, ¿qué eran? Si me refiero a este dibujito acá arriba. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Exactamente. Entonces yo, a partir de ubicar estos sigma i, voy a obtener sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son mis tensiones principales. Ahora, los autovectores NI van a ser las direcciones principales asociadas a esos sigma i, que son tensiones principales. Hasta acá estamos más o menos bien. Como verán, es un repaso bastante rápido, pero es para que, nada, para empezar la clase de alguna forma después de tanto tiempo. Si hasta acá me siguieron más o menos bien, entiendo que más o menos se acuerdan que podemos tener distintas clases de estados de tensiones, de acuerdo a si tenía alguna de las tensiones principales iguales a 0. Entonces podía tener, como digo acá abajo, un estado triple, cuando ninguna tensión principal es nula, o sea, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 distintos de 0, todas. Un estado doble, cuando una de esas tensiones principales es nula. Y un estado simple, en donde tengo dos tensiones principales nulas. Bien. Y esto es muy a las apuradas, pero este es un pequeño, muy breve repaso de estado de tensiones. Si tienen alguna duda, me lo preguntan. Y si no, sigo avanzando en estado de deformación. Cristian, Sí, acá en la cucaracha me avisaban que en realidad es un error mío de cuando hice la diapositiva. Ese módulo de sigma n, por las dudas, en realidad no es un módulo, es un escalar. Puede tener signo. No sé si todo el mundo acá sabe la diferencia entre módulo y escalar. Un escalar es un número, no es un número, pero vieron que un vector tiene 3 componentes, por ejemplo. Un escalar es un ente matemático con una sola componente. Entonces no es necesariamente un módulo, es un escalar que puede tener signo, y el signo nos dice si está traccionado o comprimido. Sigma n positivo, tracción; sigma n negativo, compresión. Entonces, eso en realidad es un escalar. Y el otro sigma n que tiene la rayita arriba, ese es el sigma n vector. Y después este breve repaso de álgebra, que no sé si la gente se acuerda de lo que son vectores y escalares. Yo no me acordaba cuando cursaba esta materia, pero bueno, por las dudas, puede tener signo. bien, ahí está aclarado para que quede en el video, por si alguien no lo escucha encima de que lo ve tarde, que sigma n es un escalar y no está en módulo. Ok, sí. Bien, bueno, entonces si esto está más o menos claro y bastante claro más bien, vamos a pasar a lo que es estado de deformación, que si mal no recuerdo estaban bastante asociados. Estado de deformación y estado de tensión. Para empezar el estado de deformación, vamos a empezar a ver qué tipo de deformaciones teníamos. Entonces, o antes, vamos a ver cómo obtenía esas deformaciones. Las deformaciones las obtengo en función de desplazamientos, donde U, V y W son desplazamientos en los ejes para un sistema de coordenadas cartesianas en X, Y y Z respectivamente. U, un desplazamiento en X; V, un desplazamiento en Y; y W, un desplazamiento en Z.
Las deformaciones longitudinales, o axiales, lo podríamos llamarlas, por ejemplo, epsilon XX, surgen de derivar el desplazamiento en un eje con respecto a ese mismo eje, es decir, el desplazamiento de U, que es el desplazamiento respecto al eje X, respecto de X. En Y hago lo mismo con B e Y, y en Z hago lo mismo con W y Z. Ahora bien, las deformaciones transversales, no longitudinales, transversales, surgen de las derivadas cruzadas. Entonces, si tengo X e Y, derivo U, que era el desplazamiento en X con respecto al eje Y B, que era el desplazamiento en el eje Y con respecto al eje X, y lo divido por 2. Y lo mismo para XZ e YZ. Esta es la relación entre los desplazamientos y las deformaciones. Al igual que en el tensor de tensiones, podría obtener un tensor de deformaciones, que sería este que está acá. Este es mi tensor de deformaciones. Y al igual que pasaba con el tensor de tensiones, si yo a este tensor de deformaciones lo multiplico por una normal a un determinado plano, obtengo este vector que está acá, que es, lo llamo epsilon n, que no es más que el vector de formación en un plano de normal n. Lo mismo que aplicaba para tensiones. Entonces, de igual forma, si yo, bueno, esto como está escrito allá a la derecha lo voy a poder borrar. Bien. De igual manera, entonces, voy a definir este vector de formación epsilon n, de formación en el plano normal de normal n. Voy a definir un epsilon longitudinal, epsilon L de Lucas, que va a ser epsilon n multiplicado generalmente por el versor, por el versor n normal al plano del cual estoy hablando. Y mi vector epsilon longitudinal, al igual que en tensiones normales, va a ser epsilon L, este epsilon longitudinal, por la normal del plano. Y epsilon transversal, al igual que para el caso de, disculpen, al igual que para el caso de tensiones, lo obtenía de restar lo que es mi vector de formaciones en el plano de normal n, menos el vector de formaciones longitudinales en mi plano de normal n. Y si hice todo esto, ¿qué voy a poder hacer también, al igual que en tensor de tensiones? ¿Qué puedo obtener? Deformaciones principales. Claro. ¿Y cómo voy a hacer esto? Y bueno, al igual que antes, voy a decir que mis deformaciones transversales son nulas. Mi dirección principal va a ser cuando epsilon n coincida con epsilon L, y va a surgir una ecuación como esta, que de vuelta puedo reemplazarla por la ecuación que tenía en la Felimina anterior. Felimina, esa es una palabra vieja también. En la diapositiva anterior. Y voy a obtener autovectores y autovalores. ¿Y qué me pueden decir de los autovectores del tensor de deformaciones y los autovectores del tensor de tensiones? ¿Alguien escribió el chat? ¿Es una pregunta, Franco, o es una afirmación? Franco sugiere que son iguales. Y ahí José Ramos confirma, son los mismos, exactamente. Cuando yo determino los autovectores o las direcciones principales del tensor de tensiones, de mi estado de tensión, disculpen, sé que son las mismas direcciones principales que para mi estado de deformación. Entonces no es necesario recalcularlos porque ya sé que son iguales. Los calculo en uno, sé que son los mismos en el otro. Y solo me restaría calcular las deformaciones longitudinales principales. Al igual que en el estado de tensión, en el estado de deformación puedo tener tres tipos de estados: triple,
cuando ninguna deformación principal es nula, doble cuando una deformación principal es nula y simple cuando dos deformaciones principales son nulas. ¿Ok? Mucha álgebra, pero conceptualmente creo que se entiende a dónde apuntamos. ¿Hay alguna pregunta de esto? Bien, asumo que no. No estoy viendo. Cristian, ¿puedo agregar algo? Sí, claro que sí. Que no se olviden que, ¿cómo se llama? El estado de formación y el estado de tensión no tiene por qué coincidir. Es decir, yo puedo tener un estado triple de tensión y no puedo tener estado de formación, o puedo tener un estado simple de tensión y un estado triple de formación. Van a coincidir las direcciones principales, pero puede ser que tenga tensiones principales iguales a ceros y que las deformaciones no sean a cero. Entonces no siempre coinciden los estados de formación y de tensión. Exactamente. El tipo, o sea, sí, perfecto. Lo que dijo Agustín, no voy a aclarar nada porque voy a oscurecer nada más. Perfecto, gracias a vos. Bien, si esto está claro, voy a hacer ahora, en la siguiente filimina, en repasos rápidos, un repaso de la relación que existe entre tensión y deformación. Y ahí vamos a ver un poco lo que decía Agustín. Entonces, esa relación entre tensión y deformación la obtenemos a partir de ecuaciones constitutivas. Nosotros, hasta ahora, habíamos calculado en la parte estática, a partir de fuerza, una tensión. Por ejemplo, en axil, habíamos dicho, bueno, con una determinada normal, n, digo que mi tensión sigma normal asociada va a ser P sobre A. Y lo mismo aplica para flexión, para torsión y para corte. Esa es estática solo. Después agarro y digo, bueno, por otro lado, como vimos en la diapositiva anterior, casi lo elimina de vuelta, podemos relacionar los desplazamientos U, V y W, en caso de que trabajemos en coordenadas cartesianas, con deformaciones, haciendo la derivada respecto a distintos ejes. Eso es cinemática. Ahora bien, nos falta algo que relacione tensión y deformación, y ahí es donde aparecen las relaciones constitutivas, ecuaciones constitutivas, o como quieran llamarlo. Bien, y nosotros, ¿en qué nos basamos? ¿O qué ley usábamos para fijar estas relaciones constitutivas? ¿Se acuerdan del nombre de Arien? Usábamos un módulo que era el módulo de algo para, por ejemplo, tensiones normales. ¿Cómo estaban relacionadas, por ejemplo? Ahí escribieron algo. Hooke. Bien, ok. El módulo que yo decía era el módulo de Young, pero bien, las ecuaciones constitutivas están basadas en la... Estoy haciendo lío, como siempre. ¿Qué pasa? Ahí está. En la ley de Hooke generalizada, y nosotros a partir de eso, y con todas las hipótesis de cálculo que tenemos en todos los distintos esfuerzos que fuimos analizando a lo largo del curso, tenemos material isótropo, homogéneo, no me quiero olvidar ninguno, a ver si me olvido alguno. Continuo, claro, y elástico. Teníamos una relación constitutiva de este estilo, donde, para reforzar un poco lo que dijo Agustín, supongamos que tengo un sigma x distinto de 0 y todo lo demás es 0. O sea, esto que está acá, vamos a hacer esto 0, esto 0, esto 0, esto 0 y esto 0. ¿Qué me pueden decir respecto de este arreglo de las deformaciones en ese plano? En ese punto. ¿Se entiende la pregunta? En el eje en el que está aplicado la tensión, se va a deformar en un sentido y en los otros dos en el sentido contrario.
Bien, perfecto. Entonces, a pesar de que tenemos solo un estado de tensiones simple, porque tenemos solo sigma x distinto de 0, a partir de esta relación constitutiva o matriz constitutiva o matriz de relación entre tensiones y deformaciones, o cualquier otro nombre que encuentren por ahí, puedo llegar a que de este lado, estas sí van a ser 0, pero las otras, es decir, epsilon x, epsilon y epsilon z, van a ser distintas de 0. Entonces llego a un estado triple de tensiones, en donde directamente mis direcciones principales, ¿cuáles son para este estado de deformaciones? Si ya tengo que epsilon xy es 0, epsilon xz es 0 y epsilon iz es 0, que entiendo que todos lo ven y tal vez no, y me detienen si no lo entienden. Si tengo eso, ¿cuáles son mis direcciones principales? Vestir un centro es fácil. Las deformaciones longitudinales dice José Ramos. Las deformaciones longitudinales que vos nombrás, que son epsilon x, epsilon y y epsilon z, y con esto estoy diciendo un poco todo, van a ser las deformaciones principales que voy a tener en mi estado de deformaciones. Pero ¿a qué dirección está asociada cada una? Esas van a ser mis direcciones principales. Exactamente. Como dice Cintia, X, Y y Z serían mis direcciones principales, porque ya en esos planos, de esas normales, se cumplen que epsilon xy, epsilon xz y epsilon iz es igual a 0. Entonces ya está, verifico la condición. Excelente. Les voy a preguntar, ¿todos vieron? Y si no, por favor, deténganme que epsilon, si yo tengo un sigma x distinto de 0 solamente, epsilon xy, epsilon xz y epsilon iz, todas las transversales, deformaciones transversales, son nulas. Eso lo ven, ¿no? A partir de esto, multiplico esta pila por este vector, por este arreglo, me da sigma x por 1 sobre e, multiplico esta fila por este, y me da menos mu sigma x sobre e, y multiplico esta fila por este, y me da menos mu sigma x sobre e, y todas estas son 0, entonces no me queda otra más que esto sea 0. ¿Estamos bien? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Eso, ahora vamos a hacer una acotación al respecto, pero por ahora me interesa que se vea, nada más. Bien, entonces, ese fue para el caso particular de un estado de tensiones simple, llegamos a un estado de deformaciones triple, como bien mencionaba Agustín. Y ahora, ¿de cuántas variables me está dependiendo esta matriz constitutiva? En principio, yo vería que tengo mu, que si recordamos era el coeficiente de Poisson, tengo E, que era el módulo de Young o módulo de elasticidad, y tengo G, que era el módulo de elasticidad transversal. Ahora bien, existe una forma de correlacionar estos tres parámetros con una ecuación, entonces siempre voy a poder obtener uno en función de otro, de acuerdo a esta ecuacioncita que aparece acá. En general, bueno, yo suelo ver que obtienen E y el coeficiente de Poisson y a partir de eso infieren G. También puede ser que tengan E y G y a partir de eso se conoce el mu. Ya ver que tenemos mu y G es medio raro. E en general es fácil de conseguir, entonces no se hace. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que esta matriz constitutiva depende de dos variables del material. Esto ya depende del material que estoy analizando. Vean que mu, E y bueno, por lo tanto G dependen del material. Acá no me dependía nada del material, acá no me dependía nada del material, acá estoy metiendo al material y sus propiedades. ¿Ok? Y sus propiedades son modo de elasticidad, coeficiente de Poisson y E infiere el modo de elasticidad transversal. También podría agarrar y
obtener una relación al revés, es decir, en lugar de epsilon en función de sigma, sigma en función de epsilon. Utilizando esto y haciendo un poquito de cuentas, voy a obtener algo como lo que está acá. Y podría hacer lo mismo, si tengo solo un epsilon x distinto de 0, todos los demás son 0, voy a obtener sigma x, sigma y y sigma z. Entonces, a partir de un estado simple de deformaciones, voy a llegar a un estado triple de tensiones. ¿Ok? Bien, y ahora haciendo referencia a eso que les mencioné antes, de que si yo tengo solo tensión normal, mis epsilon transversales se anulan, o, para acá abajo, si tengo solo epsilon normal en x, y o z, mis tau, o sea, tensiones tangenciales, se anulan. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estos ceros, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es la relación que existe entre sigma y deformaciones transversales o entre tensiones tangenciales y deformaciones longitudinales? O sea, ¿hay alguna relación entre, por un lado, esto y esto? Y por el otro, ¿hay una relación entre esto y esto? No. Ahí Cintia responde que no, eso es correcto. Y que sea que no significa que el problema está desacoplado, o sea, tengo una parte desacoplada de la otra. Por todos esos ceros que me aparecen en la matriz constitutiva, tanto si paso de epsilon como función de sigma, como si paso en sigma en función de epsilon. Esto es completamente válido para los materiales que estamos manejando, bajo las hipótesis que estamos teniendo. Puede que no sea así siempre, pero bueno, en los casos que estamos manejando, se verifica. Bien, si esto quedó claro, entonces ya hicimos un repaso muy breve en una diapositiva de estado de tensiones, hicimos un repaso muy breve en una diapositiva de estado de deformaciones, y ahora hicimos un repaso muy breve de relaciones constitutivas. Voy finalmente a la introducción teórica de teoría de estados límites, y me voy a poner un poquito, igual esto es muy conceptual todo, pero la idea es, hablamos de estado límite. ¿Un estado límite qué quiere decir? ¿Qué pasa en algo límite? Bueno, es una pregunta tan fácil, ¿no? Casi filosófica. Cuando, a ver, ahí me respondieron. Un cambio, ahí está, mirá, esa filosofía. ¿Quién diría que la facultad de ingeniería, no? Bueno, exactamente. Yo lo que tengo es, estoy llegando a un límite hasta que se produce un cambio de algo. En este caso, dentro de las hipótesis que estamos manejando, vamos a ver que ese límite lo establezco para no pasarme del periodo elástico, que era una de mis hipótesis de trabajo. Entonces, a partir de eso, voy a plantear un montón de teorías, o bueno, distintas personas plantearon un montón de teorías para definir el estado límite en ciertos materiales, en ciertas condiciones, o distintos casos, en definitiva. Entonces, bueno, una acotación antes que me quedó acá y tendría que haberla hecho antes. Como estamos trabajando con barras, siempre vamos a tener algo de este estilo. Donde tenemos una dirección que manda, que va a ser la dirección del eje de la barra, y otras dos direcciones que van a ser Y y Z. Y entonces esto nos va a decir que siempre estamos hablando de un estado plano de tensiones. Eso nos va a ayudar en las ecuaciones finales que tengamos para las distintas teorías de estados límites. Y entiendo que más o menos se ve que si tengo esto que está acá con tau xy, sigma x y tau xz, si yo hago algo como esto, obtengo un tau que va a ser
lo mismo básicamente, y ahí voy a llegar más fácilmente a que tengo un estado plano, ¿no? Tal vez acá no se ve tanto, abajo no se ve tanto, pero si lo pienso así se ve un poquito más. Y eso es exactamente esto. En ese estado plano voy a poder decir entonces que esta es la sumatoria que les hablaba antes, esta que está acá. Y en este estado plano voy a poder decir que mi sigma 1, es decir, el mayor sigma, va a surgir de resolver una cuadrática, como se dice acá. Y el menor sigma va a ser cambiar este más por un menos. Y obtengo esto que está acá. El sigma 2, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Exactamente, porque estoy en un estado plano. Una de las tensiones que tiene que ser 0, la otra mínima y la otra máxima. Y ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces vamos a avanzar de manera relativamente rápida con las distintas teorías de estado límite. Tenemos en primer lugar Saint-Venant. Él planteó que mi estado límite está determinado por la máxima deformación principal en módulo. En general, deformaciones, en general nosotros hablamos todo de tensiones porque es un poco más cómodo de trabajar, pero puede haber materiales que su durabilidad se ve afectada por las deformaciones. El caso emblemático es el hormigón, el cemento o lo que quieran, pero de ese estilo, mortero, hormigón, cemento. Yo si en el hormigón genero una tracción, ese hormigón se me va a fisurar. Y si se me fisura, pueden entrar distintos agentes adentro, digamos, entrar adentro, valga la redundancia, de la matriz de cemento o de hormigón, y me puede generar distintos efectos que afectan la durabilidad. Entonces ya no vamos por el lado de resistencia, sino que la durabilidad de ese elemento se ve comprometida. No me voy a meter más en esto porque ya también lo van a ver en comportamientos materiales. Pero bueno, Saint-Venant lo que hace es limitar la deformación, una deformación principal, la máxima, y para estado plano de tensiones tenemos ecuaciones como estas que están acá, solo válido para estado plano de tensiones. Después tenemos el caso de Rankine, en el cual directamente hace algo muy parecido a lo que hacía Saint-Venant, pero con tensiones principales. Entonces dice que la mayor, que va a ser, bueno, sigma 1 por nuestra convención, en módulo tiene que ser menor o igual a una sigma admisible determinado. En estado plano de tensiones, ok, claro, como es módulo, es sigma 1 o sigma 3, discúlpenme, sigma 2 es 0. Entonces, en estado plano de tensiones tenemos que verificar que sigma 1 en módulo sea menor que la tensión admisible, menor o igual, y en sigma 3, o que sigma 3 en módulo sea menor o igual a la tensión admisible. Bien. Después tenemos el caso de Streska, que lo que hace es definir una máxima tensión tangencial. Bien, tenemos sigma 1 menos sigma 3, menor o igual a sigma admisible. Para estado plano de tensiones, simplemente agarra y dice, si lo procesas un poco, te queda que la raíz de 4 tau al cuadrado más sigma al cuadrado es menor o igual a la tensión admisible. Esto lo pueden ver, no me quiero tener demasiado porque ya me estoy entendiendo un poquito de más, sinceramente, pero si tenemos el círculo de mar, vamos a tener para nuestro plano de tensiones algo como esto, que no lo dibujé para nada bien. Wow, qué mal que salió eso. Eso también, pero no tanto. Tenemos algo como esto, y esto que está acá es el radio de mi circunferencia de diámetro, que es el radio, que es igual al diámetro sobre 2, y el diámetro ¿qué es? Es este que está acá. Entonces es sigma 3 o sigma 1, es lo mismo, menos sigma 3 sobre 2. Bueno, se entiende lo que escribí, ¿no? Más o menos. Creo que está bastante más prolijo que lo que era la última clase que di, así que con eso me conformo. Entonces acá estamos hablando de un tau que limitamos con esta tensión admisible. Que para estado plano de tensiones verifica esta ecuacióncita de acá. Esta formulita acá. Después, bueno, es importante destacar que esto se usa en general para metales, o se usaba en general para metales, después esto fue superado por lo que es la teoría, una teoría que vemos más adelante, que es la de von Mises,
Ahora vamos a detenernos en Ventrami. Pensé que venía acá, con Mises. Voy a borrar esto. Y Beltrami lo que me dice es que está limitando la máxima energía total, y energía surge de una combinación entre tensiones y deformaciones. Entonces yo no analizo solo deformaciones o solo tensiones como estos dos casos, sino que analizo un combo de ambas, lo cual puede ser un poquito engorroso. En definitiva, para un estado plano de tensiones tengo algo como esto, en donde pueden ver que me está dependiendo de un coeficiente de Poisson, lo cual no es muy bonito, al igual que Saint-Venant. Eso en general no está muy bueno. Conviene que no me dependa de ningún parámetro del material, la teoría de estado límite que estoy utilizando. Ahora sí, voy a pasar a von Mises, que es la que se usa actualmente para acero, y me habla de la máxima energía de distorsión, que está bastante relacionado con lo que vimos en GES-3K, que era la tensión de corte, ¿no? Corte y distorsión van de la mano. Para nuestro plano de tensiones vamos a tener una ecuación como esta, que no voy a volver para atrás porque no tengo ganas, pero básicamente en GES 3K tenía esto mismo, pero al 4, al cuadrado más sigma al cuadrado, menor o igual a sigma admisible. Es muy parecido, pero von Mises aproxima un poco mejor al comportamiento real de los aceros que GES 3K, entonces se utiliza von Mises. Finalmente nos queda Mohr-Coulomb, que como regla general es lo más utilizado, o era lo más utilizado para suelos, que verifican esta relación de acá, en la que K surge una relación entre una tensión de rotura o una tensión de fluencia a la tracción y una tensión de fluencia o una tensión de rotura a la compresión respectivamente. K es siempre mayor a 0 y no me va a tener demasiado en esto. La idea general es que un suelo, cuando lo traccionás, aguanta poco, cuando lo comprimís empieza a aguantar cada vez más, al corte estoy hablando. Entonces ese K tiene en cierta medida eso en cuenta. Y esta es la teoría de falla para suelos que se usaba más comúnmente y conceptualmente se sigue utilizando, y lo van a ver en mecánica de suelos.